que cambia mentes. Él no entendió todo lo que estaba pasando dentro de él y de repente dice: soy cristiano. ¿Puede imaginar esto, hermano? Y fue una noticia a nivel nacional, porque dijeron: ¿cómo puede ser que un hombre con tanta maldad de repente dice que es cristiano? Nadie le creía. Imagínense, ¿quién le va a creer a alguien que mataba gente, que secuestraba gente, que vendía drogas a los menores, a los niños? ¿Quién le creería aquí? Y cuando él confiesa su fe ante el mundo, lo grabaron en un canal nacional. La gente no lo podía creer. Así como nosotros muchas veces no podemos creer lo que Dios es capaz de hacer en nosotros. Porque si Dios lo hizo con un hombre así, ¿cree que Dios no lo puede hacer con usted? ¿Cree que Dios no puede cambiar su vida? ¿Crees que Dios no puede romper las ataduras que llevas hace años? ¿Cree que Dios no tiene el poder a través de su Espíritu Santo para que cuando usted venga a la palabra de Dios, esa misma palabra que transformó a un hombre conocido por su maldad, ahora iba a ser un hombre conocido porque conoció a Cristo, conoció al Espíritu Santo, se sumergió en la palabra de Dios y comenzó a hacer algo que la gente no esperaba que hiciera? Comenzó a predicar la palabra y este hombre se convirtió en un hombre de Dios. Imagínese, hermano. Sin duda para este hombre hubo un antes y un después de tener un encuentro con la palabra de Dios. Hubo un antes y un después de tener un encuentro. Precisamente en el Pentecostés hay un protagonista que va a ser el protagonista de todos los sucesos maravillosos que iba a haber ahí. Y ese protagonista no fueron los apóstoles, no fueron hombres, fue el Espíritu Santo dentro de ellos, manifestando su poder a través de hombres inútiles y pecadores, a través de hombres que venían de contextos muy complicados. Fue a través de ellos que el Espíritu Santo trajo una revolución a una ciudad llamada Jerusalén. Todos dicen amén. Y sabe que en todos nosotros, dice la Escritura, que cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo, ¿dónde se encuentra hoy? Aquí, dentro de mí. Él viene conmigo donde yo voy. Él va donde yo voy. Cuando usted llega a un lugar, ya llegó José Luis, pero llegó el Espíritu Santo con él, y llegó el Señor con él, y llegó el Padre Celestial con él, llegó la Trinidad completa con él. Donde usted va, la presencia de Dios va, hermanos. Donde usted se para, la presencia de Dios está ahí. Pero a veces pasamos desapercibido esa presencia del Espíritu Santo en nosotros, y pareciera que vivimos vidas donde muchas veces ignoramos su presencia. Cuando pecamos, cuando hacemos algo indebido, se nos olvida que veníamos con alguien. Y el Espíritu Santo es muy sensible. ¿Cómo son las palomas? Sensibles. Si usted pusiera una paloma en su hombro, ¿cómo caminaría su vida? Con cuidado de que la paloma, ¿qué? No se vaya. Si usted tiene al Espíritu Santo, deberíamos de caminar con cuidado, cuidando de que su presencia no se vaya de nosotros. Por eso cuando Jesús es bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo como una paloma. Y las palomas son muy sensibles al sonido, a que alguien se acerque con ella. Tenemos que cuidar la presencia del Espíritu Santo hoy. Y hoy tenemos que no solamente recordar como algo histórico, un momento en la palabra de Dios, sino como una realidad, que en la vida del cristiano hay una paloma que está en nuestros hombros y tenemos que cuidar su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 2 es un cumplimiento de la promesa que Jesús hizo a los apóstoles. Y el día de Pentecostés, quiero decir qué significa Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50, y era una fiesta judía que se dio en el Antiguo Testamento, recordando, o sea, también se le llamaba la fiesta de las cosechas, que se celebraban 50 días después de la fiesta de la Pascua. Era otra fiesta.
Era una fiesta donde el pueblo de Israel traía sus primeros frutos a la presencia de Dios. Era una fiesta donde esos frutos eran entregados para Dios. Pero también el Pentecostés, hermano, era una fiesta que convocaba a todos los judíos de todas las regiones y de las diferentes ciudades y naciones a ese lugar. Por eso cuando leímos Hechos 2, hablaba de árabes, de cretenses, hablaba de medos persas, es decir, todos los judíos de todos en las naciones donde estuvieran tenían que juntarse para celebrar el Pentecostés. Levítico 23:21 dice que el Pentecostés era algo que Dios había afirmado como algo perpetuo. Es decir, que los judíos tenían que hacer esta fiesta de manera permanente. Y dice que era una convocatoria santa. Era una convocatoria donde esto se convertía en una fiesta nacional. Esto era para el pueblo de Israel. Así es que en esa ciudad de Jerusalén había miles y miles de personas reunidas en ese momento. Por eso vemos que se manifiestan diferentes nacionalidades. Además, para el pueblo de Israel, el Pentecostés era un recordatorio de cuando Moisés recibió la ley 50 días después de que ellos salen de Egipto en el monte Sinaí. 50 días después, Moisés recibe la ley o el Pentateuco. Por eso para los judíos el Pentecostés era un día nacional, era un festejo muy importante. ¿Y por qué tengo que aclarar esto? Porque muchas veces no tenemos el conocimiento de lo que el Pentecostés significa. Significa que para el pueblo de Israel tenía cierto valor y ciertas características diferentes a las nuestras, porque ellos celebraban, porque ellos eran judíos, porque ellos eran el pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver cuál es el valor y la aplicación que tiene para nosotros como cristianos en la actualidad. No fue una casualidad que en Pentecostés, que en esa fiesta nacional donde iban a venir de todas las naciones, Dios mismo planeara que el Espíritu Santo llegara ese día. No fue una casualidad, porque en el día donde Dios sabía que iban a venir de todas las naciones a Jerusalén, ese mismo día Dios iba a manifestar, Dios iba a cumplir la promesa a través de Jesús de que el Espíritu Santo iba a venir sobre 120 hombres. ¿Por qué no vino en otro día? Porque cuando ellos estaban ahí en el aposento alto, habían pasado 50 días después de la resurrección de Cristo. Nada tiene casualidad en la palabra de Dios, y todo Dios estaba acomodando para que justo el día de Pentecostés el Espíritu Santo viniera sobre estos hombres. Jesús les dijo que tenían que esperar en Jerusalén para recibir el poder del Espíritu Santo. Jesús expresa el deseo a los discípulos de que se reunieran. Y sabe que este deseo de Jesús para sus discípulos no es un deseo que ha cambiado. Dios desea que todos los discípulos de Cristo, que todos sus hijos reciban al Espíritu Santo y sean llenos del Espíritu Santo. Es algo que no ha cambiado, hermanos. Es algo que sigue tan vigente, que hoy Dios nos ha convocado no solamente para los bautizos como algo especial, sino para recordar que Dios sigue buscando hombres y mujeres que busquen la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es el Pentecostés para nosotros? Para ti, para mí, como cristianos contemporáneos del siglo XX, ¿qué significa el Pentecostés? Lo primero que el Pentecostés significa para ti, para mí, es un recordatorio que cuando hay unidad y obediencia en sus discípulos, Dios provoca que del cielo se manifieste su poder cumpliendo sus promesas. Lo primero que nos deja ver la palabra de Dios, que el
Pentecostés o el Espíritu Santo vino porque había una iglesia unida. No había una iglesia dividida. No, los hermanos no se odiaban entre ellos. Había una comunidad fraternal entre ellos. Eran hermanos en Cristo. ¿Y sabe esto qué me enseña a mí? ¿Qué le enseña a usted? Que muchas veces queremos la bendición de Dios, pero estamos en problemas con los demás hermanos. No les hablamos, tenemos récord contra ellos por lo que te hicieron hace 100 años, por lo que te hicieron hace un mes, y entonces entre nosotros hay división y queremos que el Espíritu se manifieste, y el Espíritu no se puede manifestar donde hay división. Él se manifiesta donde hay ¿qué? Unidad, donde hay coinonía, donde hay armonía entre los miembros de la iglesia, porque incluso la misma Biblia enseña que tú y yo no podemos aborrecer a los hermanos, porque dice la palabra que el que aborrece a su hermano es, ¿qué es? Homicida. ¡Qué tremendo! Y entonces queremos que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida, pero odio a la hermana, no le hablo. Y esto no funciona así. Usted tiene que amar a los que están a un lado, porque son sus hermanos en la fe. Por eso la Biblia dice que nos toleremos unos a otros, que nos soportemos, porque eso implica que como somos de caracteres diferentes, muchas veces la forma en que actúa un hermano no te parece, pero tenemos que aprender a lidiar, a soportarnos unos a otros, porque los que estamos aquí en este lugar, nadie es perfecto. Todos nos equivocamos y cometemos errores, ya sean palabras, sean pensamiento o sean obra, y tenemos que aprender a tolerarnos entre nosotros. Si usted quiere la llenura del Espíritu Santo, lo primero que tiene que hacer es reconciliarse con el hermano que no le habla hace un mes. Es primero pedir disculpas si usted dañó a alguien, ¿verdad? Porque a veces dañamos y dejamos la cuenta abierta. Y no te acercas a tu hermano a decirle: hermano, discúlpeme, no me expresé como debía. O tal vez alguien nos ha acercado a ti y tú estás esperando que esa persona se acerque a ti. La Biblia dice que aunque tú no hayas sido el que afectó a otra, ¿qué dice la palabra? Tú acércate. Tú ofendido, acércate al que te ofendió. Qué tremendo, ¿eh, hermanos? ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Póngase a cuentas. Primero póngase a cuentas. Póngase a cuentas con su hermano, póngase a cuentas con su esposa, póngase a cuentas con el hermano que hace un mes no le hable, que cuando lo ve dice: ya llegó el hermano. Porque hacemos así las caras, ¿no? El Espíritu Santo se manifiesta y desciende a un lugar donde hay unidad, no donde hay división. Y esto es lo que primero nos enseña el Pentecostés. Eso viene en Hechos 1, donde Jesús le da la orden, dice que estén juntos, y es ahí donde en esa unidad Dios iba a mandar del cielo su presencia del Espíritu. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del cielo. Y sabe que esto que aconteció en Jerusalén fue algo que venía del cielo y era de parte de Dios, no era de los hombres, no era algo provocado por uno, no era algo provocado por un ser humano. Esto vino del cielo y vino de parte de Dios para empoderar a su pueblo, para empoderar a sus discípulos. Pentecostés nos recuerda a nosotros que debemos de ser unidos y que debemos de aprender a tolerarnos, a poder convivir entre nosotros, aun cuando nosotros no estemos de acuerdo en todo. ¿Usted está de acuerdo con todo lo de los demás hermanos? ¿No, verdad? Incluso una vez que íbamos a pintar la iglesia, no, que azul, pastor, que blanco, y todos decían un color diferente, hermano. Y yo escogí uno y yo sé que alguien me dijo: ese color no, ese color no es del cielo, pastor. No viene del cielo ese color. No concuerdo con usted. Pero usted tiene que entender algo, que hay cosas que por gusto no concordamos, pero si yo violo un principio bíblico, entonces ahí sí estamos en un problema. ¿Sí me entiende? Hay cosas que por gusto que yo voy a hacer que a usted no le va a gustar, pero si yo quebranto la palabra, entonces tiene todo el derecho y toda la autoridad para decirme: usted se equivocó porque usted está quebrantando lo que dice la Biblia. No es por gusto, es por principio. ¿Cuántos dicen amén?
estamos, ¿no? ¿Y cómo ponemos las sillas? Y para acá, y para allá. Y estábamos así como locos, ¿verdad? Pero qué bueno que entre la multitud de consejeros hay victoria, dice la Escritura. Cuando tú escuchas el consejo de los demás, hay buenas decisiones, hermanos. Si no estaríamos como chorizo aquí apretados todos, porque yo había dicho de otra manera, pero gloria a Dios, ¿verdad? Que ayer, no, pastor, así mejor, ¿verdad? Así mejor. Número 2, ¿qué nos recuerda el día de Pentecostés a nosotros? Muestra la necesidad del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente para hacer la obra de Dios. El Pentecostés nos recuerda que necesitamos un poder sobrenatural para hacer la obra de Dios en la tierra. Si usted va y le comparte a alguien su fe, pero usted no va lleno del Espíritu Santo, si usted no va conectado con el cielo, entonces posiblemente usted tratará de convencer a alguien de algo que usted no puede cambiar. Tú y yo no podemos cambiar a ningún ser humano. No se frustre, hermano, no se canse. Usted no va a cambiar absolutamente a nadie. Dice la Biblia que cuando tú predicas la palabra, cuando tú predicas la verdad, el Espíritu Santo dice que convence a esa persona de pecado, trae un convencimiento, porque el que convence al hombre de su pecado no se llama Rubén Castrejón, se llama el Espíritu Santo de Dios. Él es el que toca el corazón de las personas. Tú y yo no vamos a poder convencer a nadie. Usted cuando llega a una casa y vea un santo ahí, usted no tiene que llegar a romper el santo y empezar a maldecir y mandar a la gente al infierno. Usted tiene que orar al Señor de los cielos, al Espíritu Santo, para que obre el corazón de esa persona. Porque hay muchos cristianos que son muy extremistas y ven una imagen y dicen: santo cielo, Señor. Y usted está obrando de manera equivocada, porque usted, en lugar de ganar un alma para el cielo, usted va a arrojar un alma al infierno, porque usted está mal. Esa imagen hay que romperla, quemarla, deshacerla y sepultarla, cuando esa imagen no tiene poder, porque el único que tiene poder es el Señor Jesucristo, porque el único que tiene el poder es el Rey de los cielos. Pero usted no puede llegar a juzgar a alguien cuando su postura correcta es decir: predique la palabra y deje que el Espíritu haga su obra. Así no se va a frustrar, hermano, no se va a cansar. ¿Cuántas personas se desgastan por decir: es que este no cambia, esta no cambia? ¿Por qué? ¿Por qué se está cansando? ¿Por qué se está sobrecargando? Porque no está entendiendo que hay un poder sobrenatural, que es el Espíritu Santo, que es el único que sí puede cambiar a la persona por la cual usted está orando. Este poder es necesario en la vida tuya y mía. Sin este poder, hermano, somos solamente metales que retumban. No somos nada sin el poder del Espíritu Santo. Cuando hacemos una campaña, cuando salimos a predicar, es el Espíritu que toca a las personas. Cuando compartimos el Evangelio, es el Espíritu que toca a alguien. No somos nosotros, pero tú y yo tenemos que tener esa conciencia de que este poder está al alcance de nosotros. Simplemente muchas veces es algo que no usamos. Lo tienes un recurso espiritual poderoso, pero no haces uso de él. Es muchas veces cuando usted compra un aparato muy sofisticado, con muchas funciones, y usted no lee el instructivo, y usted puede tener el mejor aparato y simplemente ocuparlo para escuchar una canción, porque no sabe para qué sirve, ¿verdad? No sabe para qué se usa. Si usted no escudriña la palabra y ve que el libro de Hechos es un libro donde el Espíritu Santo se mueve y habla y muestra sus emociones y muestra sus decisiones, donde el Espíritu Santo es algo visible, que es real y que tuvo el poder para usar hombres imperfectos para la gloria de Dios y para alcanzar a muchos para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Yo lo necesito, hermano, y usted también lo necesita. ¿Sabe que el Espíritu Santo fue tan necesario en la tierra para incluso Jesús mismo? Dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él, Lucas 3:21. Y luego en Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y en Lucas 4:14 la historia cambia, dice: y Jesús
Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús mismo tuvo que recibir ese poder del Espíritu Santo para comenzar su ministerio en la tierra. ¿Cree que usted y yo no necesitamos ese poder del Espíritu? Es más, la Biblia nos enseña que alguien, para que sirviera las mesas, tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Imagínese, hermano, alguien para servir las mesas. Y ahora muchas personas sirven por el talento, por los dones, pero no porque están llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo debe ser un requisito para cualquier servidor de Cristo. De verdad. Porque hemos suplantado los dones y los talentos por carácter y llenura. Y no podemos servir solamente por dones y talentos. Tenemos que servir porque somos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que cuando esto se da, esta llenura a los discípulos, hay un avivamiento en Jerusalén, y hubo dos tipos de fruto. El primero, fruto del Espíritu Santo, comenzó a obrar en el propio carácter de los discípulos de Cristo, y comenzó en nada más y nada menos que Pedro. ¿Quién era Pedro, hermanos? Pedro fue el que negó a Jesús. Pedro fue el mismo que cuando fueron a arrestar a Jesús, sacó su espada, porque ahí traía un machetito ahí guardado, por cualquier cosa, por cualquier problema. Y cuando llegan por Jesús, sacó el machete y ¡pum! Y muchos cristianos traen ahí un machete ahí, por si se ofrece, pastor. ¿Qué tal si me sale algún ladrón? Vengo preparado. ¿Qué tal si me pasa algo en la calle? Vengo preparado. Y decía mi esposa, es el mismo Pedro que ayudó a Jesús a alimentar a los hombres, pero es el mismo Pedro que traía un cuchillo por cualquier cosa, por cualquier imprevisto. Y ese hombre iba a tener un cambio en su vida totalmente radical. Fue el mismo Pedro que cuando Jesús le dijo que tenía que morir y padecer y sufrir y ir a la cruz, le dijo Pedro, no te acontezca esto, Jesús. Pedro se pone entre Jesús y la cruz y dice, no, tú no puedes pasar esto, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no miras las cosas de Dios, sino miras las cosas de los hombres. Fue el mismo que cuando Jesús muere, regresa a su antigua vida de pescador. Y dígame si un hombre así usted lo consideraría para ser líder de una iglesia, para ser pastor de una iglesia. Dígame si usted escogería al apóstol Pablo, asesino de cristianos, perseguidor de la iglesia, que dice en el libro de Hechos que él se metía a las casas y agarraba a las mujeres de los cabellos y las sacaba arrastrando. ¿Quién pondría un pastor así, hermanos, de aquí? Dice la hermana, no, pastor, ¿cómo voy a poner eso? ¿Quién escogería un hombre que estaba empeñado en perseguir a la iglesia? ¿Quién lo escogería? Justo ese hombre, cuando la gente está atónita, no entiende qué es lo que está pasando, justo ese hombre se levanta de pie. Ahora no se levanta de pie con una navaja para decir, tienen que creer en Cristo, ¿no? Te voy a compartir el evangelio. A ver, ¿aceptas o no? ¿Qué dices? Sí, ¿verdad? Sí, lo voy a aceptar. Ahora ya no se levantó con una espada, ni con un machete, ni con un bat. Se levantó lleno del Espíritu Santo, con poder para compartir el evangelio a las multitudes que estaban ahí. Él se paró no lleno de ira, no lleno de amargura, no lleno de su pasado que había fracasado, porque él fracasó. Él se levantó lleno del Espíritu Santo para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando este hombre se levanta lleno del Espíritu Santo,
Santo, hay un resultado, hay un fruto de su predicación. Y dice la palabra de Dios que en su primer predicación 3,000 personas fueron alcanzadas para el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué me enseña el día de Pentecostés? Que no hay personas especiales donde Él se pueda posar. Es más, creo que todos estamos descalificados aquí. ¿Cómo fue tu pasado? ¿Cuántos errores has cometido? ¿No te equivocaste la semana pasada apenas? ¿No pecamos apenas ayer? ¿No cometimos un pecado esta semana? ¿No tu pasado, si lo contaras, te daría vergüenza? No contar tu vida diría, es que no estoy orgulloso de lo que he hecho. ¿Sabe que eso no detiene o eso no limita para que una persona sea llena por el Espíritu Santo? Porque cuando el Espíritu Santo viene a la vida de alguien y lo llena, lo renueva, lo cambia, lo transforma, lo levanta, lo sana, lo restaura y lo hace un hombre habilitado por el poder del Espíritu Santo para ser usado en las manos de un Dios poderoso. ¿Y sabe qué me encanta de Dios? Que Dios escoge lo peor, lo vil y lo menospreciado. ¿Y eso quiénes somos? Su servidor, lo vil y lo menospreciado. Dios no escoge a los más calificados, hermano. Dios no escoge a los que tienen un pasado intachable. Dios no escoge a los que nunca se han equivocado. Dios no escoge a aquellos que se saben de memoria la Biblia vacíamente. Dios no escoge hombres y mujeres que sienten que tienen la capacidad para hacer algo para Dios. Dios escoge al débil, al menospreciado, al sencillo, al humilde, para avergonzar a los que se creen y levantar a los que no se creen nada. ¿Cuántos dicen amén? Y eso somos nosotros, hermano. Si contáramos nuestra vida, ¿qué dirá la gente? No, yo con él no me junto. ¿Sí o no? ¿De dónde nos ha sacado Dios? Amargados, borrachos, maltratadores. Hermano, yo conocí una vez un hermano que en una predicación dice, yo era secuestrador. Yo dije, ay caramba. Un joven dice, pero ahora ya no secuestro gente, ahora predico el evangelio a los que yo les hacía mal. Porque Dios usa ese tipo de personas para cambiar. Dios ocupa ese tipo de personas para traer un cambio. Y vemos que de repente Pedro se levanta para predicar en Pentecostés. Y este hombre, lleno tal vez de un pasado que no era orgulloso, Dios lo toma en sus manos y comienza a hacer una obra extraordinaria. Dice la palabra de Dios en Hechos que cuando él acaba su sermón, algo sucedió en el versículo 37. Dice, después que le predica a todos estos hombres, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabe que la palabra compungir de corazón en el original significa perforar y a traspasar y punzar el corazón? Cuando Pedro está predicando, sin que ellos se dieran cuenta, estaban siendo atravesados con bisturí y estaban siendo penetrados con la palabra de Dios. Y esta palabra que dice que es como una espada de doble filo, estaba penetrando sus corazones, a tal grado que cuando Pedro acaba, ellos dicen, ¿qué hago? ¿Sabe que la palabra, cuando en Hebreos dice que la palabra es como una espada de dos filos, se refiere a una espada que los romanos usaban que se llamaba macaira? Esa era una palabra de guerra, era una espada, de corto alcance, era pequeña, no era grande, era un tipo de daga, pero esta espada era muy filosa y muy letal. Así es que cuando Pedro está predicando la palabra de Dios, usando esta macaira para predicar, el Espíritu Santo, dándole vida a la palabra, estaba partiendo los corazones de los que estaban escuchando la palabra. Por eso dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Es decir, fueron perforados internamente. Y Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cree que nuestra sociedad necesita el Espíritu Santo? ¿Cuánta violencia vemos alrededor? ¿Cuántas familias destruidas vemos a nuestro alrededor? ¿Cuánta maldad sigue aumentando? Un joven tirando un bebé recién nacido al bote, a la basura. Eso es falta de temor de Dios ya. Un hijo matando a un padre matando a un hijo. ¿No se da cuenta que nuestra sociedad está caída, hermanos? ¿No se da cuenta que nuestra sociedad hace falta a Dios? Hace falta que se levanten hombres y mujeres que prediquen un evangelio de restauración, de sanidad, de perdón. Hace falta que Dios levante hombres y mujeres llenas del Espíritu, sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Hace falta hombres y mujeres que se arrepientan para que Dios los use y nuestros niños vivan una generación diferente, porque estamos repitiendo el mismo patrón de conducta que nosotros mismos arrastramos de nuestros padres, y repetimos con los hijos los mismos patrones de conducta y estamos destruyendo vidas cuando vamos caminando. Hace falta Dios en nuestra sociedad, hace falta Dios en nuestras vidas, hace falta Dios en los jóvenes que han perdido una falta de honra por los padres, porque muchos hijos no respetan a sus padres, e incluso hay hijos que han golpeado a sus padres. Hace falta Dios para cambiar los corazones de las personas que cada vez se llenan más de maldad, y gente vende droga a niños, gente viola a niñas. Hermanos, vean, nuestra sociedad está caída. ¿No creen que necesitamos de Dios con toda urgencia? ¿No creen que necesitamos el poder que el Espíritu Santo trajo en Pentecostés para que nosotros podamos ser agentes de cambio? Hombres y mujeres que donde se paran traen la presencia de Dios y produce arrepentimiento a los que están en pecado. Necesitamos hombres y mujeres que se metan con Dios, que busquen de Dios, porque Dios está buscando hombres así. Si el Espíritu Santo preguntara hoy, ¿quién está disponible a servirme? ¿Quién está disponible a entregar su vida para mí? ¿Quién está dispuesto a que yo lo use para la gloria del Padre? ¿Quién dispone su tiempo, sus manos, sus recursos y su propia vida para extender el reino de Dios? En Pentecostés se abre la era del Espíritu Santo, llenando hombres imperfectos, cambiando vidas sin dudarlo. En el Pentecostés, hermanos, si usted lee el libro de Hechos, es un libro de muchos milagros y muchos cambios. Hombres que parecían desechados ante la sociedad, venía el poder del Espíritu Santo y los transformaba. Hombres que tenían ataduras de demonios, de vicios, venía el Espíritu Santo y los liberaba. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser libres y para poder vivir una vida en victoria, no solamente haciendo milagros, porque el Espíritu Santo no solamente tiene el poder para hacer milagros, tiene el poder para cambiar mi carácter interno. ¿Con qué pecado has luchado por años que no has podido vencer? Necesitas al Espíritu Santo. ¿Con qué pecado oculto estás luchando que no has podido superar? Necesitas al Espíritu Santo. ¿Con qué herida del corazón que te hicieron en tu niñez que no has podido superar? Necesitas al Espíritu Santo. ¿Con qué amargura has llenado tu corazón que alguien te hizo algo? Necesitas el poder del Espíritu Santo. ¿Qué te pasó en la vida que te fracturó y que aún hoy eres un hombre roto, una mujer rota en la vida? Necesitas el poder del Espíritu Santo para que Dios te sane, te vuelva a armar y te habilite para su obra. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios. Dice la palabra y muestra en el libro de Hechos que otra de las manifestaciones del Espíritu Santo, que fue el bautismo del Espíritu Santo, que también necesitamos su bautismo. Necesitamos ser llenos y ser bautizados con el poder y las lenguas que el Espíritu Santo trae a los creyentes. Tú y yo lo necesitamos. Es parte de nuestra fe, es un sello de fe en nuestro corazón, y necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder
ejercer esta bendición que el Espíritu Santo nos da cuando tenemos un encuentro con Él. ¿Cuántos dicen amén? Estamos terminando, pero no quiero terminar sin desafiarlo usted. Ya estamos en junio, ¿verdad? 8 de junio. Dígame qué necesita que el Espíritu cambie en su vida. Todo, mi hermano. Yo necesito que me desarmen todo y que me vuelvan a armar nuevo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mientras el Espíritu Santo no lo desarme y lo vuelva a armar, usted va a seguir dañando a las personas que ama con sus malas decisiones, con sus malos patrones de conducta, con sus malas actitudes. Mientras usted no se deje sanar por el Espíritu Santo, su corazón roto, hermano, su amargura se la va a transferir a sus hijos. Su amargura se las va a transferir. Su pasado no superado lo va a traer a su presente y va a dañar su familia. Y en el tiempo del Espíritu Santo, si hay algo que Él hacía, Él restauraba vidas. Y dijo Jesús en Lucas 4 también, que por cuanto está sobre mí el Espíritu Santo y me ha ungido, y dice que lo ha ungido para sanar los corazones rotos. Y sabes que cuando Dios te unge con su presencia, con el Espíritu Santo, tú eres un agente sanador. Eres un médico espiritual que la gente necesita allá afuera escuchar, porque allá afuera hay gente rota. ¿Cuántos saben que hay gente rota? ¿Cuántos saben que hay matrimonios que están al borde del quebranto? ¿Cuántos saben allá afuera que hay hijos que están en drogadicción, en alcoholismo? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que hay familias quebrantadas? ¿Cuántos saben que hay hombres con pecados que nadie lo sabe y que llevan años y años queriendo salir de un pecado y no han podido? ¿Cuántos conocemos eso? ¿Cuántos sabemos que hay gente que está dolida por algo que le hicieron hace 5 años y no lo ha superado? Y el hecho de exponer esa situación en su vida le provoca dolor, le provoca lágrimas porque no lo ha superado. ¿Y sabe que necesitamos? La presencia del Espíritu Santo para ser sanos, hermanos. Necesitamos que el Espíritu venga a nuestra vida, pero no como un inquilino ocasional, sino como una persona que habita para siempre en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo no es un inquilino que venga cada 2 meses a su vida. Dice la Biblia que mora dentro de mí y que está dentro de mí, y donde quiera que voy Él nunca se va. Él está cuando estoy en mi momento más glorioso, pero Él también está siendo testigo cuando estoy violentando la palabra de Dios y cuando estoy pecando, porque eso, Él está ahí. ¿Qué necesitamos hoy, hermanos? Al Espíritu de Dios. ¿Cuántos le necesitan? Yo lo necesito, hermanos. Le voy a decir una cosa. Dice la Biblia que nadie puede garantizar su mañana. Nadie puede decir mañana nos vemos, pastor, porque hoy mismo podemos morir. Y dice la Biblia que hay la historia de un rico insensato que dice: yo tengo graneros y voy a cosechar y voy a disfrutar la vida. Y de repente viene Dios y le dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y el rico se queda así como: voy a morir. Y dice: ¿y de quién será todo lo que has acumulado? Dios nos da la oportunidad todos los días de venir a Cristo en arrepentimiento para perdón de pecados y salvación. Tal vez tú ya estás en el camino, tú ya aceptaste a Jesús, pero tal vez estás alejado del Señor, tal vez estás enfriado en el Señor, tal vez has dejado que los afanes de la vida te saturen tu agenda y ya no tienes tiempo para buscar de Dios, y eso te provoca un enfriamiento espiritual. Sabes, necesitas al Espíritu Santo para avivar tu corazón. Y nosotros como padres necesitamos la guianza del Espíritu Santo para formar una generación que ama a Dios, una generación que no vea el Evangelio como algo que es malo, como algo que les causa molestia. Nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que enamore a nuestros hijos, porque nosotros no los vamos a obligar. Tú no
puedes obligar a tu hijo a buscar de Dios, pero sí puedes pedir al Espíritu Santo: enamora a mi hijo. Eso sí se lo puedes pedir. Estoy muy contento porque últimamente el Espíritu Santo está enamorando a mi hijo cada vez más. De verdad, hermanos, ha sido un cambio que me sorprende el Espíritu Santo. Y me sorprende que mi hijo llevó un compañero de la escuela a la iglesia. Un adolescente de 15 años llevando a alguien a la iglesia, cuando muchos de los adultos no hemos llevado ni un alma a la iglesia. Un adolescente de 15 años exponiendo su fe, cuando muchos de los adultos no hemos llevado ni un alma a la iglesia. Eso lo hace el Espíritu Santo, porque eso no lo puede hacer nosotros. Yo nunca le dije: lleva a alguien, pero el Espíritu Santo está obrando dentro de él y lo está transformando. Y yo, en el nombre de Jesús, declaro que la vida de mi hijo será de un siervo de Cristo que le va a servir para siempre, porque lo único que yo puedo transferir a mi hijo, que le va a durar la eternidad, es la fe. Le puedo dejar una casa, hermano, y esta casa se va en un instante. Ustedes no, las riquezas no suplantan la fe, porque dice la Biblia que la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. No, tu vida no es el dinero que tú tienes ni los recursos. Tu vida es Cristo. Y si tienes a Cristo, aunque no tuvieras nada material, lo tienes todo. Pero si tienes todo en la vida y no tienes a Cristo, no tienes nada en esta vida. Has trabajado en vano, porque el que no tiene a Cristo no tiene nada en la vida, hermano. Pastor, yo no soy rico. ¿Tienes a Cristo? Eres el hombre más bendecido sobre la tierra. Y esa fe es la que hace rico a nuestros hijos. La fe que provoca en un hijo querer buscarlo y servirlo es la mayor satisfacción que tú como padre vas a ver en esta tierra. Imagínate, Cari, a tu niñita un día predicando. Se te desgarra el corazón de la alegría, ¿no? Imagínese a su hijo predicando la palabra, hermano. Imagínese a su hija que usted crió, que usted alimentó, predicando en las naciones. Trabajemos por un legado eterno y no por uno temporal, porque el temporal, dice el Señor: yo vine a este mundo y no traje nada, y yo me voy a ir de este mundo. ¿Y qué te vas a llevar? ¿No te van a echar tu carro en la tumba? La cuenta que tú trabajaste por años, va a haber rapiña que se la va a llevar tal vez. ¿Sí o no? Pero mi fe nadie se la lleva. Mi fe permanece. Y no solamente mi fe permanece aquí, sino mi fe trasciende en mis hijos, en el nombre de Jesús. En mis hijos, hermanos, si usted tiene que declararlo: mis hijos serán tuyos, Señor, y te servirán, y tú los usarás más que a mí. Si nosotros hemos abierto una iglesia de este tamaño, bueno, pues nuestros hijos van a abrir 5 iglesias del doble de tamaño, porque nuestros hijos van a llegar mucho más lejos de donde nosotros hemos llegado, pero ellos necesitan que les transfiramos la fe y la presencia del Espíritu Santo para que con poder proclamen su palabra donde quiera que ellos se paren. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios en la vida de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, y necesitamos decir basta ya a las maldiciones generacionales que están afectando nuestras familias. Basta ya. Traemos dolor y sufrimiento a nuestros hijos por nuestra mala cabeza, por nuestra falta de entendimiento, por nuestra falta de que no doblegamos nuestro orgullo. Necesitamos doblegarnos, humillarnos delante de la presencia de Dios para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado y podamos ser útiles para el servicio de Dios. Póngase de pie, hermano.